Buenas noches de nuevo. Vamos con las preguntas sobre el contrato social de Rousseau, sobre el texto de Kant y sobre el texto de Marx. Eran voluntarias, quien quisiera las contestaba, quien quisiera no. Había muchas opciones, por lo tanto no era obligatorio contestar a todas. Vamos con la pregunta del modelo A16A. ¿Cuál es el problema que se plantea Rousseau resolver en el texto referente a la forma del pacto? ¿Y cuál es la cláusula fundamental de tal contrato? Vale, aunque no nos hayamos leído el texto, sabemos. El problema que se plantea Rousseau en esta obra del contrato social es qué tipo de pacto, qué tipo de contrato social debe hacer el ser humano para, si bien la sociedad le proteja sus bienes y su persona, quede tan libre como antes. Ya sabemos que Rousseau piensa que no es autoridad frente a libertad, que no es una cuestión de un poquito más de autoridad, un poquito menos de libertad, que no es negociable, que no te doy un poquito de libertad a cambio de un poquito de seguridad, como opinaba Locke o como opinaba Hobbes, que ya era extremo, renuncia a toda la libertad con tal de que tú me salves a mí. Vale. Entonces, dicho de otra forma, cómo nos podemos unir los seres humanos sin perder la libertad o cómo crear una sociedad donde se garantice la libertad de todos y de cada uno, ¿de acuerdo? Ya sabemos cómo es la cláusula del contrato y ahora que hemos dado a más, pues podemos utilizar estas bonitas expresiones de alienación de todos los derechos a favor de la comunidad o enajenación total de cada asociado a favor de la comunidad, es decir, darse entero. ¿Y por qué? Porque como todos nos damos, estamos todos igual y como estamos todos igual, no es unos tienen más privilegios que otros, más derechos que otros, más libertad que otros, no, todos estaríamos igual. ¿Qué es la persona pública según el autor y qué es cuando es activo y cuando es pasivo y cuando se compara con otros semejantes? A ver, aquí si los mezclabais me daba igual. Simplemente para que nos quedemos que persona pública no es un individuo, es una forma de hablar de la república, ¿de acuerdo? Por eso digo, si los liáis, el activo, el pasivo, me da igual. Que no está hablando de una persona individual, de Pepito Pérez o de María Gómez, sino que está hablando, en principio, dice, en la antigüedad era la ciudad, en nuestra época es la república. Cuando es pasivo es el Estado, cuando es activo es el soberano y cuando se compara con otras es un poder. Hablamos de los distintos poderes. El interés particular coincide con el interés común, en que se distingue el hombre del ciudadano y el hombre solo goza de derechos. A ver, por favor, esto fue el texto de la segunda evaluación. Estaba en el examen y lo repasamos en clase, así que nos debería sonar. El interés particular no tiene por qué coincidir con el interés común. Cuidado, no siempre mis intereses van en contra de la mayoría o al revés, ¿vale? Pero no tiene por qué. Pusimos el ejemplo de los impuestos. A mí me vendría fenomenal no pagar impuestos, pero al interés común le vendría fatal que yo no pagara impuestos y que fuéramos muchos. ¿En qué se distingue el hombre del ciudadano? Pues justamente el hombre tiene intereses particulares, el ciudadano tiene intereses comunes. A ver, el truco estaba ahí, el de ¿y el hombre solo goza de derechos? Pues ya vimos en el texto que justamente uno tiene derechos, pero tiene obligaciones. Yo tengo la obligación de pagar impuestos, pero luego tengo el derecho de llevar a la abuelita a el hospital. Tengo derecho a la sanidad pública, ya, pero tengo la obligación de pagar impuestos. Según Rousseau, ¿qué se debería hacer con aquel que rehúsa obedecer a la voluntad general? ¿Y qué significa? Bueno, pues aquel que rehúse obedecer a la voluntad general, es decir, que vaya por libre y con sus intereses privados, deberá ser obligado. A ver, esto está así. Yo no pago los impuestos porque no me da la gana. Pues viene Hacienda y me lo quita de la cuenta.
ahorrar, pago. No, bueno, pues es que no me preguntan, oiga, ¿quiere usted pagar los impuestos? No me lo quitan. Entonces, aquí lo que está diciendo Rousseau es que el Estado debe coaccionar a los ciudadanos. ¿Y por qué? Porque algunos me contabais del texto. Es que puede haber un individuo y este individuo podría acabar justamente con la soberanía. Bueno, pues justamente para que no pase eso, para que la tiranía de un individuo no pueda imponerse sobre el colectivo, sus intereses individuales sobre los intereses comunes. Pero lo curioso es qué significa para Rousseau. Significa que se le está obligando a ser libre. ¿Usted no quiere ser libre? ¿No quiere pagar impuestos? Pues voy a obligarle. Porque la libertad para Rousseau es someterse a la ley. Bien, ¿a quién nos suena? Pues a Kant. Y Kant se suponía, anécdota, que todos los días daba un paseo a la misma hora y sus vecinos ponían en hora el reloj. Bueno, pues justamente un día no, fue el día que se le dio el contrato social. ¿Y por qué? Dijo, ya está, resuelto el problema de la ética. Rousseau en política, Kant en ética. Ser libre es someterse a la ley, pero cuidado, una ley que yo he determinado. ¿Por qué lo determino? Porque soy racional. Vamos con Kant y la crítica de la razón pura. A ver, Kant es complicado, pero si pensamos un poco lo hemos dado. ¿Desde qué autor la lógica es una ciencia? Por favor, no he leído a Kant, pero lo sé, Aristóteles es el padre de la ciencia. ¿Qué muestra esta ciencia según el autor? Bien, la ciencia nos muestra que lo importante es lo a priori, ¿de acuerdo? A ver, la lógica es una ciencia formal. Lo dice Kant en este texto, pero lo decimos todos, es una ciencia formal. No tiene contenido, nos explica cómo son las reglas de nuestro pensamiento. Entonces, para Kant, lo que nos ha mostrado es que la lógica es una ciencia perfecta, maravillosa, que según Kant no ha avanzado prácticamente nada desde Aristóteles, paréntesis, luego vendrá Russell y Wittgenstein y entonces aquí haremos la lógica matemática y será una verdadera revolución, pero Kant no sabía quién era Russell y Wittgenstein, así que el neopositivismo queda muy lejos aún, pero en ese momento él dice que es perfecto justamente porque no se basa en la experiencia. ¿Qué es el conocimiento puro? A ver, os recuerdo que puro es sinónimo de a priori. Crítica de la razón pura, crítica de la razón a priori. Decimos lo que pone el sujeto, no lo que viene dado, sino lo que ponemos. Entonces, eso es conocimiento puro. Conocimiento puro es al margen de la experiencia. ¿Desde cuándo la matemática es una ciencia? Desde los griegos, desde Tales. ¿Y a qué se debió esta revolución? Pues porque las matemáticas es una ciencia que no se basa en la experiencia. ¿De acuerdo? Eso lo tienen clarísimo todos los autores. Ningún autor pone en duda que las matemáticas sean una ciencia y ningún autor considera que las matemáticas se basen en la experiencia. ¿Desde cuándo la física es una ciencia? Desde Galileo. También en el texto se habla de Torricelli y se habla de Stahl. Pero bueno, Galileo Newton, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? Porque estos señores introducen el método experimental, que lo he explicado 40 veces, ¿no? Una hipótesis que yo formulo, no se basa en la experiencia, y luego un experimento para ver si mi hipótesis se corresponde o no con mi teoría. Y la hipótesis puede dejar de ser una hipótesis para convertirse en una teoría científica si ese experimento pues me da la razón. Vale, de nuevo, ¿por qué la física es una ciencia a partir de Galileo, Newton y por qué no era? Justamente por eso, porque está al margen de la experiencia. Ahí esa es la diferencia. Para Kant, la física no se basa en la experiencia. Para Hume, sí que se basaba en la experiencia. ¿Por qué compara Kant el cambio que él pretende establecer en el conocimiento con el que realizó Copérnico? A ver, nos tenemos que acordar que Copérnico hace una revolución científica que, ¿os acordáis del año pasado? Él ni siquiera se enteró porque estaba muerto y va a ser tiempo después debido a Galileo y Kepler, pero esto es anecdótico. Bien, porque se pasa de
un paradigma, esto es un término de Kuhn, el paradigma geocéntrico a heliocéntrico, es decir, todo giraba en torno a la Tierra, ahora todo gira en torno al Sol. Vale, en el conocimiento todo pivotaba en torno al objeto y ahora va a pivotar todo en torno al sujeto. Lo que estamos viendo es que Kant lo que le importa son las estructuras a priori, eso que pone el sujeto, ¿de acuerdo? Y no lo que procede de la experiencia. ¿Y por qué? Porque si procede de la experiencia, que lo hemos aprendido en Hume, la ciencia no sería universal y necesaria. Pero si son las leyes del entendimiento del sujeto, entonces la ciencia sí que puede ser universal y necesaria. ¿De qué se debería ocupar la metafísica según Kant? Pero el resultado de este estudio desprende un resultado desventajoso para esta ciencia. ¿Cuál? Vale, me habéis dicho cosas que no aparecen en este texto, pero yo las doy por válidas. Debería ocuparse del a priori, ¿de acuerdo? Crítica de la razón pura, ¿de acuerdo? Debería, me decís algunos, la metafísica debería establecer los límites del conocimiento, bien. O debería justamente tener un uso regulativo, lo doy por válido. En este texto concreto no habla del uso regulativo de la metafísica, pero es cierto. ¿Cuál es el resultado desventajoso? Bueno, pues que efectivamente esta ciencia no es una ciencia. Dicho de otra forma, que debe dedicarse a ver cuáles son los conceptos a priori que tiene el sujeto y cuál es el problema, que descubre que no se puede ir más allá de la experiencia, que es el texto que acabamos de ver, ¿no? Entonces, ese es el gran problema de la metafísica, porque la metafísica trataba de Dios, del alma y del mundo. Cuidado, no Dios y alma y mundo de Descartes. Os recuerdo que Kant se pelea con Wolff. Vale, son las tres ideas de la razón pura, las tres temas de la metafísica racionalista, pero no exclusivamente de Descartes. Y entonces tiene un problema. Si yo pretendo ir más allá de la experiencia, ya hemos visto que entonces la metafísica no es una ciencia. ¿Cuál es, según Marx, la primera premisa de toda historia que desconocen los historiadores alemanes? A ver, os recuerdo que Marx se pelea con los alemanes. ¿Y por qué? Porque son idealistas y él es materialista. Vale, en este texto no dice son una panda de idealistas y yo soy materialista, pero ese es el truco, ¿no? Entonces, para ellos lo fundamental es la conciencia, la libertad, la igualdad, los grandes ideales de la humanidad. En cambio, Marx es materialista y entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es esa primera premisa de toda la historia que desconocen los alemanes? Pues, según Marx, una cosa muy fácil. Los hombres se hallen en condiciones de poder vivir. Se hallen, se encuentren. A ver, yo si no tengo para comer, pues no voy a hacer historia. Entonces es imprescindible que primero tenga las condiciones para poder vivir. Y luego lo explica, o sea, más claro imposible. Comer, beber, alojarse bajo un techo, vestirse y alguna cosa más. O sea, que los historiadores alemanes se olvidan que las personas necesitan comer, beber, alojarse bajo un techo y vestirse. Se olvidan de eso. Hablan de el arte, la filosofía, la religión, la política, los reyes, las guerras, pero ¿de qué comen? Si comen cebada o trigo, eso no les interesa. El primer hecho histórico es, según Marx, la producción de los medios indispensables para la satisfacción de estas necesidades. Ya os comenté que la historia va a cambiar a partir de Marx. Ya os comenté de típico tema de historiador marxista, las lentejas en el medievo. Vale, nos puede parecer muy aburrido el tema y nos parece más divertido batallitas, príncipes, matrimonios. Ya, pero la gente necesita comer y si come lentejas y de repente hay una plaga y nos quedamos sin lentejas, pues entonces nos morimos todos de hambre. Esa es la historia según el marxismo. Y por último, ¿qué base habría que darle a la historiografía? Pues obviamente la historiografía debería tratar de la producción. ¿Cómo se producen las cosas? ¿Cómo producimos el algodón, por ejemplo? O cómo producimos el trigo, ¿de acuerdo? Y eso no lo tienen en cuenta los historiadores alemanes. A ver, dice Marx que un poquito mejor los ingleses y los franceses, pero los alemanes un desastre.
porque son tan idealistas ellos. ¿Qué significa? Que la conciencia sea un producto social. ¿Cuáles son los argumentos de Marx? Lo acabamos de ver, porque justamente ese era el texto, que la conciencia, según Marx, nace de los intercambios. Y los intercambios no de ideas filosóficas, sino de los apremios. Tengo hambre, dame de comer. Tengo frío, vísteme. Entonces, así es como adquirimos la conciencia. ¿Vale? Y no estoy hablando del capitalismo, estamos hablando de los primeros pasos de la humanidad, pero pensar en un niño pequeño. ¿Cómo se relaciona con su madre al principio? ¿Hablando de la libertad? No, mamá tengo hambre, mamá dame de comer, mamá tengo frío, mamá ponme un jerseycito. Entonces, ese tipo de cosas. Así es como hacemos el para mí. Nos vamos constituyendo nuestra identidad por medio de las relaciones. Ya os puse el ejemplo del trabajo. Cuando decimos yo soy médico, yo soy pintor o yo soy zapatero, nos constituye. Estar en el paro no solo es una desgracia porque no recibo dinero, es una desgracia porque me siento inútil, porque me ha excluido la sociedad, porque ya no pertenezco a la sociedad, no tengo un lugar en la sociedad. ¿Cuáles son los argumentos de Marx para argumentar que la conciencia sea un producto social? Pues pone dos argumentos, la religión. Entonces, la religión para las relaciones con la naturaleza. Pensar cómo los griegos en la antigüedad, no lo dice Marx, es un ejemplo que pongo yo, cómo consideraban que los dioses eran la naturaleza, este río es una diosa, el sol es un dios, el mar es un dios. Entonces, las formas de relación con la naturaleza son formas sociales porque aprendemos cómo son las religiones. El segundo ejemplo es el lenguaje, que es un ejemplo buenísimo. El lenguaje no lo hago yo, pero tampoco lo haces tú, es una cosa social, es algo vivo, lo hacemos entre todos. La Real Academia va detrás y va diciendo, pues la gente dice esto, ya dejo de decir lo otro, pero no nos dice debéis decir esto y decir, es el uso de la gente, es una cosa súper democrática. ¿De acuerdo? Entonces, para pensar necesito palabras. Las palabras, ¿de dónde vienen? ¿Son entes? No, lo hace la sociedad. ¿Cuándo se convierte en verdadera la división del trabajo? ¿Cuál es la primera forma de esclavitud según Marx? ¿Qué término es idéntico a la división del trabajo? ¿Y cómo sería el trabajo en la sociedad comunista? ¿Cuándo se convierte en verdadera la división del trabajo? Pues ya lo dije antes, cuando se divide el trabajo físico y el trabajo intelectual. Entonces, fue en el momento en que las clases superiores se quedaron con el trabajo intelectual y las clases inferiores con el trabajo físico. Y, según Marx, pero ya eso era demasiado, es cuando nos empezamos a creer que las ideas, porque os recuerdo que es una crítica a los alemanes, van al margen. La libertad, la igualdad, las ideas no pertenecen a este mundo, están más allá de este mundo. ¿De acuerdo? En esa primera división es cuando las ideas parecen tener independencia. La primera forma de esclavitud, según Marx, es la mujer y los hijos. Son los primeros esclavos. ¿De acuerdo? A ver, ya os he comentado lo que es el proletariado. El proletariado es aquel que lo único que tiene es su prole, sus hijos. ¿Vale? Sus hijos que se tienen que poner a trabajar. Os recomendaría ver la película Germinal, que es en las minas y están trabajando todos. Y hay un personaje que es una chica, es una cosa un poco rara. Bien, pero esta chica parece que se va a ir porque ha encontrado un hombre, una relación extrañísima. Pero bueno, vemos cómo es terrible para la familia porque necesitan todos trabajar para poder sobrevivir, ¿de acuerdo? Entonces, el padre esclaviza a su mujer y a sus hijos. Es la primera forma de esclavitud. ¿Qué término es idéntico a la división del trabajo? Pues lo hemos visto, la propiedad privada. Cuando se divide el trabajo en intelectual y físico es cuando aparece la propiedad privada, ¿de acuerdo? Entonces de ahí procede, es lo mismo para más división de trabajo que propiedad privada. ¿Y cómo sería el trabajo en la sociedad comunista? Cuidado. A ver, Marx no dice que uno hará lo que le dé la gana o lo que le guste, ¿de acuerdo? No. Marx dice que la sociedad se encargará de regular la producción. Entonces, cuidado, si a mí lo que me gusta
es hacer rosquillas. Bueno, pues si hago cientos de rosquillas, pues si nadie más quiere comer rosquillas, pues ya tenemos un problema. Entonces, cuidado, sí que depende de las capacidades que tiene cada cual, ¿de acuerdo? A ver, esto no aparece en este texto, aparece en otro texto del que os he hablado, pero bueno, que lo doy por válido. Pero cuidado, tenemos que vivir en sociedad según ese mundo estupendo que es el comunismo y no vamos a nadar en rosquillas porque a mí se me da muy bien hacer rosquillas. Así que cuidado. Bien, esto es una famosa cita además que dice que en la sociedad comunista nosotros por la mañana podríamos cazar, por la tarde pescar y por la noche apacentar el ganado y luego además dedicarme a la crítica. Es decir, que no habría división entre lo físico y lo intelectual porque es el problema y que no es necesario que cada cual se especialice. De ahí venía, que creo que os lo comenté, que en Cuba se mandaba a todo el mundo a hacer labores del campo, ¿verdad? A recoger la caña, a todo el mundo tenía que participar. Entonces, para no crear los que trabajan en el campo y los que trabajan en aquellas cosas intelectuales. A ver, también Gandhi lo hace, que todos tengamos que hacer todas las funciones. ¿Por qué? Porque en el sistema de castas de la India, cada casta se dedicaba a algo. Y él quiere romper justamente con el sistema de castas porque la división de las castas, que esa es la teoría de Marx, lo que es distintas, diríamos nosotros, profesiones, ha llevado a una jerarquía. El guerrero está por encima del comerciante, el comerciante está por encima de, y ya sabemos que los parias de este mundo pues están debajo de todo el mundo. Entonces, si todo el mundo se dedica a todo, que yo por eso os ponía la broma de qué os parecería que una vez al año os tocara limpiar los baños del instituto, pues si todos nos dedicáramos a todo, a lo mejor no nos sentiríamos superiores. Ah, yo soy el director del banco. No, te ha tocado hoy limpiar los baños y mañana la señora de la limpieza a dirigir. Entonces, eso sería la sociedad comunista. ¿Qué son todas las luchas de clase que se libran dentro del Estado? Democracia, aristocracia, monarquía. Vale, a ver, pensemos un poco. Esto lo hemos hablado bastantes veces en clase. Para Marx son todas un engaño. ¿Qué más da democracia, aristocracia, monarquía? ¿Qué más da PSOE-PP? Lo importante es la economía, lo importante son las lentejas. Entonces, nos da igual que decidan todos, que decidan unos, que decidan... Da igual. Entonces, estas discusiones de PP, PSOE, Podemos, Vox, para más es ridículo. Lo importante, lo hemos visto en clase, es Telefónica, es CEPSA, es dónde están los modos de producción. Lo importante son las empresas de telecomunicaciones, lo importante son las empresas que se dedican a distribuir la energía. Eso es lo importante. Que sea el PP y el PSOE, nos da igual. ¿De acuerdo? Hablábamos de las puertas giratorias. Si al final estos señores, sean del PP o PSOE, al final, cuando acaban su mandato en el gobierno, acaban dirigiendo unas de estas empresas. Bueno, dirigiendo no, en un puesto simbólico donde les pagan una fortuna y que van una vez al mes a una reunión de media hora. Entonces, ¿por qué será? ¿Y por qué puede ser del PP y del PSOE? Porque lo importante son justamente los modos de producción. Y el comunismo es un fenómeno local. A ver, por favor, no me he leído el texto, pero lo sé. Para eso os puse la internacional. El comunismo no es local. Os comenté que frente al nacionalismo que había en la época, los comunistas consideraban que daba igual ser francés, ser alemán, si estamos todos siendo explotados por el capitalismo, si al final nos mandan a los campos de la batalla a los pobres proletarios para morir, franceses contra alemanes, mientras los capitalistas siguen haciendo negocio porque venden armas. Entonces, para más, el comunismo tiene que tener un desarrollo universal, porque las fuerzas productivas y el intercambio es universal. El capitalismo no es local. Por lo tanto, como no es local, tampoco el comunismo puede ser local. Y nos acordamos del año pasado, del manifiesto comunista, la crítica que hace justamente al nacionalismo. Y por eso veíamos que estos nacionalistas que defienden el capitalismo es una contradicción.
porque el capitalismo no es nacionalista. Las empresas no tienen ningún problema en deslocalizar y ahora desmonto la empresa, por ejemplo Coca-Cola, ¿no? En España y me la llevo a la India porque ahí los sueldos son miserables. Entonces, no es local, es un fenómeno internacional, ¿vale? Pues hasta mañana, nos veremos, adiós.